contigo está. Nombre que es sobre todo nombre dado al que Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Juntos cantamos Jesucristo vivo está. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Qué bendición poder saludarles. Bienvenidos una vez más a Casa de Paz en Línea. Yo soy el pastor Juan Rodríguez, contento, alegre, bendecido por Dios y sobre todo muy feliz de poder que todos ustedes y juntos podamos en esta noche poder compartir lo que es Casa de Paz en Línea. Así que tómate unos segundos y comparte este link para que otras personas se conecten juntamente con nosotros y podamos todos unánimes aprender qué dice la palabra de Dios en este día. Estoy más que feliz y contento de poder compartir contigo Casa de Paz en Línea y sobre todo el tema en el día de hoy, el misterio de las lenguas. Adoremos un segundos. Comparte el link. Eso, bueno, saludos a todos ustedes. Muy feliz, contento de poder compartir con todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día. Plan, 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 plan. Eso. Que el vivo está, eso. Bueno, vamos a dar comienzo en este día. A ver si me monitorean cómo está el volumen. Bendiciones a todos. Qué bendición poder saludarles a todos y cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Juan Rodríguez, pastor de la Casa del Rey Jesús en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos de Norteamérica. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y sobre todo te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este día todos podamos entender el poder de hablar en lenguas. Desde ya, bendice esta palabra en cada corazón y prepara, Señor, de antemano nuestro espíritu en un espíritu receptivo para poder recibir lo que tú quieres enseñarnos a todos y cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Sean todos bienvenidos. En este día estoy muy feliz, contento de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Quiero que vayamos todos en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 4, y lee de la siguiente manera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mira, esta palabra que quiero compartir, esta enseñanza que quiero compartir en el día de hoy con todos en este día, es un pasaje muy interesante y al mismo tiempo es un pasaje que nos motiva y nos enseña la importancia de poder hablar en lenguas. En inglés serían tongues, en español son lenguas. Y sobre todo poder darnos cuenta de algo muy interesante. En el libro de los Hechos, esto fue un evento específico que pasó en aquel tiempo, pero sigue sucediendo todavía en la actualidad. Pero hay una diferencia y yo quiero tocar ese punto muy interesante porque necesitamos entender y poder visualizar que hay dos tipos de lenguas. Están las lenguas, que otros sinónimos serían idiomas, diferentes idiomas, y están las lenguas angelicales, que son las lenguas del espíritu al espíritu, del espíritu del ser humano, de cada persona,
al Espíritu de Dios para poder conectarse al Espíritu Santo y conectarse y poder hablar misterios que nosotros en nuestra naturaleza humana no entendemos, a menos que a Dios le plazca darnos la interpretación o específicamente que sea un mensaje de interpretación para el pueblo. ¿Todos están conmigo? Entonces, bien importante que nosotros aprendamos en este día que cuando hablamos de lenguas, estamos hablando que hay muchos misterios de lo sobrenatural de Dios y es lo que está revelando Dios a su pueblo. El misterio de las lenguas es uno de esos misterios que la iglesia no ha aprovechado al máximo. Dios quiere que vayamos todos más allá de lo que sabemos acerca de las lenguas. Uno de los puntos muy interesantes que yo quiero que todos veamos específicamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, está hablando de idiomas. Pastor, ¿cómo tú puedes probar eso? Vamos todos a la Biblia. No solamente vamos a leer el verso número 4, sino vamos a leer el contexto completo para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas en este día. Y mire qué interesante. ¿Qué dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso? Voy a estar leyendo del 1 al verso 11 para poder tener el conocimiento total del misterio de lo que el Espíritu Santo quiere mostrar a nuestras vidas. Y lee de la siguiente manera. Dice aquí: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Amén. Y dice el 2, que fue el número 2. Y de repente, diga conmigo, de repente, vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Está hablando de la promesa, escuche bien, la promesa que Jesús había dicho que era necesario que Él se fuera para poder enviar el Consolador, que era otro que iba a recordarnos todas las cosas hasta, diga conmigo, hasta que Él regresara y que nos recordara todas las cosas que Él nos había enseñado. Ahora, oiga bien, bien interesante. Verso 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, que fue la plataforma que usamos en este día para poder entender los misterios de las lenguas, pero al mismo tiempo poder ver la diferencia entre las lenguas humanas, que son idiomas, y las lenguas de angelicales, que son del cielo, que son a través del Espíritu. Ahora escuche bien. Y dice: y fueron todos, no fueron algunos, todos los que se quedaron allí, los que se quedaron fiel, permanente, esperando en el proceso, los que no se volvieron atrás, los que no se cansaron de esperar, los que dijeron: aquí yo no me voy hasta que yo reciba la promesa que Dios dijo, que Jesús dijo que iba a enviar sobre nosotros. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Diga conmigo, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ojo, mire esto bien interesante en el verso 5. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahora, mire qué interesante en el verso 6 lo que dice: y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos. La gente se confundió. Y escuche bien a qué punto se confundieron, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, verso 7 dice de la siguiente manera: y todos estaban atónitos, maravillados, diciendo unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, oye, no son todos estos de una misma nacionalidad, no son todos estos, toda esta gente que está aquí hablando, toda esa gente que se juntaron ahí, no son de la misma nacionalidad.
no son todos de habla español. ¿Cuánto pueden decir conmigo español? Lo estoy parafaseando y poniéndole un poco de actualidad para que todos entendamos. Escuche bien. Dice el verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aleluya, amén. Entonces, oiga bien, qué interesante. Verso 9 dice, portaos, portaos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en Ponto, en Asia. Escuche bien esto, interesante. El 10 dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están más allá del Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos. Y dice el verso 11, dice de la siguiente manera, y dice, cretenses y árabes, escucha bien oído iglesia, y dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y que pueda traer revelación a todos en este día de una manera sobrenatural. Entonces, escuche bien. Específicamente en el pasaje o el verso que toqué, para diferenciar la importancia del misterio de hablar en lenguas, claro que tiene un misterio este pasaje específico, y el misterio que tiene es que muchos de ellos, específicamente, yo diría que todos ellos no habían estudiado otros idiomas como el árabe, el del Líbano, el de los romanos y el de otras ciudades que mencioné en los otros versos. Sin embargo, el Espíritu Santo se manifestó a tal punto que les cambió el idioma natal o natural que ellos sabían a todos de diferentes culturas, para que todos pudieran entender que este es el misterio poderoso, para que todos pudieran entender las maravillas y los misterios de Dios. Eso es un gloria a Dios. Alguien que dé un aplauso, que levante la manita, porque cuando nosotros podemos ver y entender cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo se puede manifestar en cambiar el idioma de alguien naturalmente, estoy hablando ahora en este punto naturalmente, para que todos puedan entender, y específicamente el mensaje de la palabra, como dice, la palabra de Dios jamás y nunca retorna atrás vacía sin antes hacer el trabajo por la cual fue dictada o establecida por alguien. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces podemos ver algo bien interesante. Ahí posiblemente habían rusos, le voy a añadir un poco, pudieran haber habido chinos o asiáticos, y sin embargo todos entendieron las maravillas de lo que Dios quería decir específicamente. Ahora, mira qué interesante. Cuando nosotros hablamos, y tal vez tú te preguntas, pastor, ¿y qué es un misterio? ¿Cuál es el misterio de las lenguas? El misterio significa un conocimiento retenido, es algo difícil de entender porque está oculto a la mente natural. En nuestra mente natural no cabe o no puede haber la comprensión de cómo estos hombres, a la presencia de Dios manifestarse, empezaron a hablar en la diversidad de idiomas de todos los países diferentes. Específicamente, la gente dijo, wow, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo ese hombre siendo una persona de este estado o de este país puede hablar mi idioma sin haberlo estudiado y sin nunca haber estado en el mismo? Ahora, mira qué interesante. Por eso es que es un misterio. Ahora, para recibir el misterio de las lenguas, debemos, diga conmigo, debemos de abrir nuestra mente al Espíritu Santo. De otra manera no lo podremos recibir. Entonces muchas veces la gente se preguntan, ¿y qué dicen?
Ahora, ese es en el punto de vista de lo que viene siendo las lenguas angelicales o las lenguas a través del Espíritu, que suena como un idioma, tal vez podrá sonar, pero no lo es, porque es un idioma desconocido que muchas veces ni las personas que los hablamos lo entendemos, pero ahí es donde viene el misterio más poderoso. Nuestro espíritu interior se conecta con el Espíritu de Dios y empiezan a intercambiar información. Yo siempre he explicado esta parte como cuando tú tienes un Bluetooth puesto, que tú sabes que estás hablando con alguien, aunque las personas alrededor no entiendan ni vean que tú estás hablando con alguien, pero hay una conexión directa entre la persona y tú. Así mismo es cuando tú tienes ese don, cuando el Espíritu Santo está en ti y quiere hablar a través de ti en lenguas angelicales, es donde se conecta con el Espíritu de Dios y empieza, la información sube y la información baja. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tal vez tú te preguntas, ¿y cuál es la definición de lenguas entonces, pastor? Escucha, lenguas es la habilidad sobrenatural de hablar un idioma que no hablamos, o en otras palabras, que no lo entendemos ni lo hemos aprendido y que desconocemos por completo. Ese es por un ejemplo. Si a Dios le place llevarnos a otro país, un ejemplo, que nos lleve a Europa, específicamente vamos a hablar de Italia. Yo nunca he estado en Italia, jamás sí, claro que conozco Italia a través del mapa, pero yo no he estado en Italia. Y si el Espíritu Santo quiere específicamente hablarle a alguien directamente o a mucha gente en el idioma italiano y a él le place cambiarme mi idioma de español, que es el oficial que yo hablo, escribo y leo, y me cambia mi idioma al idioma italiano, es porque él lo quiere hacer, porque quiere llevar un mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y así sucesivamente en todos los otros idiomas. Es un idioma que yo no lo he aprendido, que yo no lo he estudiado, que yo ni he estado en ese país, pero por eso es que es un misterio que es revelado. ¿Para qué? Para traer un beneficio y una comunicación específica a alguien o a alguna comunidad. Ahora, bien interesante, porque está la otra contraparte, la parte de qué, del idioma del Espíritu. Ahora, ¿a quién? Tal vez la otra pregunta sería aquí, pastor, ¿a quién le hablamos cuando hablamos en lengua? Mira qué interesante. Según en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, dice de la siguiente manera: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí está, en este verso está hablando lenguas angelicales, lenguas no humanas, lenguas que los humanos hablamos, pero no son de este planeta, son angelicales. Es como decir un idioma, un dialecto. Ahora, oiga bien, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mira, a través de hablar en lenguas, si a Dios le place y quiere específicamente traer una revelación o una palabra de ciencia del pasado, presente o futuro, Él lo puede hacer a través de las lenguas. Ahora, cuando hablamos en lenguas, no le hablamos a un hombre. Cuando hablamos en lenguas, nos estamos comunicando directamente con Dios. Cuando no sepamos, a veces, pastor, a veces yo quiero orar y yo entiendo que hablar en lenguas, a veces dice, bueno, todo el mundo, el que sepa hablar en lengua, el que tenga ese don que ya Dios se lo dio, hable en lengua. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no entiende. Alaba la gloria. El diablo se pone furioso. Yo dije que el diablo se pone furioso cuando no entiende. Y así hay mucha gente que cuando tú hablas tu idioma, y esto lo digo con mucho respeto, porque todos los que la mayoría que me están escuchando vivimos en los Estados Unidos. Se supone que si estamos en USA, hablemos inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma natal de este país. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos el idioma que nos gusta o que dominamos más, que es el español? Si hablamos, y esto pasa mucho en los trabajos,
Si hablamos nuestro idioma español, los americanos se sienten a veces ofendidos porque piensan, tristemente, piensan que estamos hablando de ellos porque no entienden lo que estamos hablando. ¿Alguien me sigue? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos los dos idiomas, inglés, español. Pero más importante, que si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú y yo hablemos el idioma del cielo. Porque el idioma del cielo es el idioma que nos conecta con el Espíritu. Y el Espíritu nuestro y el Espíritu de Dios entienden y saben de qué tenemos necesidad. A veces nosotros podemos pedir, orar en una oración, pedir por lo que nuestros ojos ven o por lo que tú y yo pensamos que es lo que necesitamos, pero en el Espíritu no es lo que necesitamos. Alaba la gloria de Dios si te atreves ahora. Entonces, podemos entender algo bien interesante. Por eso es que yo digo que el enemigo se enoja. El enemigo se molesta porque no entiende lo que tú y yo hablamos a través de las lenguas con Dios, a través del Espíritu, y por eso se molesta. ¿Y por qué Dios lo hace así? Eso es lo más interesante. Escucha, iglesia, amigo que te conectas por primera vez. ¿Por qué Dios lo hace así? Básicamente, para eso mismo, para que el enemigo no se entere y los comunicadores no se enteren específicamente qué es lo que Dios quiere darnos, qué es lo que Dios quiere regalarnos, qué es lo que Dios quiere comunicarnos, qué es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Porque el enemigo se molesta cuando si él oye en el español o en el inglés, en el idioma que tú hablas, y entiende cuál es la bendición que Dios tiene para ti o para mí, ¿qué va a hacer? Todo lo posible y lo imposible para contraatacar y que no se cumpla lo que Dios ya dijo. Entonces, Señor, gracias por el idioma del cielo. Ahí va un gloria a Dios o levantar tu manita. Porque cuando nosotros vemos y entendemos el por qué Dios lo hace, para que el enemigo no se entere, para que de alguna forma no pueda dañar ni frenar los planes y propósitos específicos que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, si tú dices, pastor, a veces yo no sé qué orar, yo empiezo a orar en mi idioma natural y se me acaban las palabras. Entonces, cuando tú estás en orando, que es hablar con Dios, y estamos hablando en nuestro idioma, yo en el caso mío, en el español, de vez en cuando yo le someto al inglés un poco, pero cuando estoy hablando en mi idioma normal, que es el español, y llega un punto que tú dices, yo siento que mi espíritu siente, anhela y empieza como una fuente de agua viva del estómago y empieza como que empieza a burbujear y empieza como cuando empieza a hacer burbuja el agua y quiere como hablar algo que yo no entiendo. Entonces yo fluyo en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque estoy hablando misterios. El Espíritu de Dios está hablando misterios conmigo. Es cosas que yo no conozco, pero que yo sí sé que necesito. Entonces yo dejo que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios para que yo pueda ser edificado y yo pueda crecer más espiritualmente, porque esto se trata del término espiritual, para poder avanzar a lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando yo no sé qué orar, es cuando yo dejo que el Espíritu empiece a hablar en lenguas a través de mi espíritu con el Espíritu de Dios, y ese tiempo de oración con Dios es el mejor lugar para practicar y desarrollar la oración en lenguas. Claro que hay diversidad de oraciones, pero ese es otro tema, donde hay oraciones de guerra y es como un cambio, que tú vas en un carro de cambio estándar y le metes la primera, en español sería un carro manual, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta donde llegue el cambio, para poder identificar y poder avanzar en lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿por qué la gente deja de hablar en lenguas? La gente deja de hablar en lenguas muchas veces porque siente que no entiende lo que está diciendo. Entonces, yo quiero que todos aprendamos en esta oportunidad que no es tan importante el no entender lo que estamos hablando. Ahora, nosotros sí tenemos el derecho legal como hijos de decirle, Señor, yo quisiera
entender cuando yo hablo en lenguas. Y si Dios quiere hacerlo, Él lo hace. Ahora, si Él simplemente no nos da ese don de interpretación, pues no lo va a hacer, porque a veces lo hace con un propósito específico. Por ejemplo, pasó en la iglesia de los Corintios, pasaba que mucha gente hablaba en lenguas y todo el mundo quería hablar en lenguas. El hablar en lenguas no determina que tú eres más espiritual que otro. Alaba la gloria. El hablar en lenguas no determina que tú o yo somos más espiritual que otro. Ahora, ojo, escucha con esto. Pero sí determina que tenemos un beneficio que Dios nos regaló, es un regalo que Dios nos da para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y pueda haber un intercambio de comunicación y de información que el enemigo no puede entender. Esa es una de las ventajas. Ahora, hay personas, esto es una controversia aquí en la tierra por muchos años. Están los que hablan en lengua, los que no hablan, los que quieren hablar pero no pueden, otros que saben que es un don y un regalo de Dios, pero simplemente no les interesa. Ahora, escucha bien, yo siempre le digo a las personas, cuando nosotros vamos a un trabajo, tenemos que aprender en la orientación las reglas de esa nueva compañía donde estamos entrando. ¿Dicen amén? Entonces, dentro de esas reglas se nos va a dejar saber los beneficios, los pros y los contras, a lo que tenemos derecho legal y a lo que no tenemos derecho legal. Entonces, si en un trabajo a nosotros se nos deja saber y nos dicen, tienen derecho a vacaciones, días por enfermedad, tú no vas a decir, no, mire, ¿sabes qué? Yo lo que vengo aquí es a trabajar y simplemente a mí no me interesan las vacaciones, mucho menos los días por enfermedad. Nadie dice eso. Y los bonos. Cuando hay trabajos que como en el mío dan bono 2 veces al año. Tú no vas a decir, no, yo no quiero ningún bono, yo no quiero días por enfermedad, yo no quiero vacaciones. Si es un derecho legal que la compañía te está otorgando por ser empleado o ser una persona que produce para otra gente, tú no vas a decir que no. Entonces, ¿qué tú haces? Simplemente, tú lo que haces es que dices, yes sir, tengo vacaciones, recíbela. Si tienes bono, recíbelo. Si tienes un Christmas Club una vez al año, recíbelo. Nadie dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ningún bono, yo no quiero los beneficios. O sea, a nadie se le ocurre eso. Pues en el término eclesiástico, en el término cristiano creyente o en el término hijo o hija de Dios, hay unos beneficios. Y los beneficios son el hablar en otras lenguas, que es otro idioma, que como te expliqué hace unos minutos atrás, es cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios para que el enemigo no se entere de los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y ahí es ese intercambio de información donde todos nosotros somos bendecidos y somos reforzados en nuestro llamado y en lo que Dios quiere hacer como hijos de Dios. Amén. Entonces, bien importante que nosotros entendamos que mucha gente deja de hablar en lengua porque no las entiende. En una ocasión yo recuerdo, en una clase que dimos, que un matrimonio dijo, ¿sabes qué? Yo por poco hablo en lenguas. Al final nos dijeron de la clase, ¿sabes qué? Quiero hablar con usted, mentor. Y en ese tiempo yo era un mentor, no era un pastor. Pero, ¿sabes qué? Por poco hablo en lenguas. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, es que mi esposa estaba aquí al lado mío y yo no me atreví a hablar. Alaba la gloria. Quiere decir, escucha, esto es un beneficio personal que Dios nos entrega como hijos e hijas. Tú no puedes rechazar, tú lo puedes hacer, pero por lo menos yo no lo voy a hacer. Yo no lo hago, yo no lo hice y nunca lo haría. Yo he aprendido en la vida que todo lo que te venga para hacer mientras el día dura, hazlo. Cuando alguien te entrega una misión, yo veo todo lo que me cae en mi vida, yo lo veo como una misión. Y no soy soldado, soy soldado de Cristo. Pero cuando a mí me dicen, pastor, ¿tú crees que puedo hacer esto? Yes, sir.
Juan, Pastor Juan o Juan, como tú me quieras, Juan Rodríguez, te encargo esto, yo lo hago en mi trabajo. Cuando me dicen, Juan, te necesito, allá voy. Juan, y allá voy. Y en los negocios, Juan, también voy. ¿Sabes por qué? Porque la persona que te está observando y la persona que te está entregando lo que te está entregando, entiende y sabe que tú eres capaz para poder desarrollarlo. Ahí va un amén, un aplauso. Entonces quiere decir que en el término de hijos e hijas de Dios, Dios sabe que cuando nos entrega algo es porque somos capaces de desarrollarlo. Entonces, eso es lo más maravilloso. Las lenguas es un don y un regalo de Dios para que nosotros aprendamos y nos movamos en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Mucha gente deja de hablar las lenguas. ¿Por qué? Porque no entiende. Las lenguas son un hermoso regalo que el Espíritu Santo da a cada creyente cuando nosotros, de alguna forma u otra, entendemos y sabemos que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Ahora, mira qué interesante. Mira qué interesante. Las lenguas es un regalo hermoso. Es un regalo que Dios nos dio. Ahora, escucha otro punto. ¿Las lenguas determinan que tú vayas al cielo? No, las lenguas no determinan si tú vas al cielo o no. Las lenguas, ya te expliqué que es un intercambio de información de espíritu a espíritu. O sea, para ir al cielo, lo único que tú y yo necesitamos es recibir a Jesús en nuestro corazón. Alaba la gloria. Ahí le tumbé la vaca sagrada a alguien. Ahora, esto está poderoso. El Espíritu Santo nos entrega, nos regala como creyentes, simplemente nos da la bendición y la oportunidad de ese regalo hermoso. Cuando nosotros dejamos de hablar en lenguas, el Espíritu Santo se apaga y se contrista. ¿Por qué? Porque simplemente pues no hay un intercambio de información directa. Escucha, no es que te vas a ir al infierno, yo no dije eso, pero el intercambio de información privada por la línea privada de Dios no está, porque simplemente desconectamos el cable o apagamos el Bluetooth y ya no hay comunicación directa de lo que Dios quiere hacer. Ahora, algo bien interesante. Estos son los tiempos en que todos los creyentes necesitan orar en lenguas para liberar los misterios de Dios en la tierra. Ahora, escucha bien, presta oído en esto. Hay diferentes tipos de lenguas. Número uno, están las lenguas de hombres y las lenguas de los ángeles. Lo he estado explicando durante toda esta enseñanza. Ahora, dice así en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, en otras palabras, yo puedo hablar 7 idiomas y puedo hablar las lenguas y puedo hablar el idioma del espíritu, de espíritu a espíritu, que nadie entiende, ni aun ni el diablo entiende. Pero dice, y no tengo amor, alaba, se le fue el gozo a los zapatos a alguien. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiene. En otras palabras, puro ruido, puro alboroto, racatacatac. Por ahí decían, bueno, Rambo saca la bazuca, o Zika manda aquí y Zika manda allá. No, esto no es de Zika manda aquí o Rambo saca la bazuca. Esto es de que el primer, y lo prediqué el domingo pasado, el ministerio de Jesús está y sigue estando fundado en el amor. Aquí se trata del amor por todos, perdonar a todos, compartir con todos y hacer lo mejor que podamos hasta que Jesús venga. Que cuando Jesús venga nos encuentre haciendo algo. Una de las cosas uno de los 2 principios que yo aprendí de mi madre, aún antes de ser creyente, fue: número 1, no hagas distinción de personas. Y número 2, trata a todos como quisieras que te traten a ti. Alaba la gloria. Y sabes que está en la Biblia. Mi madre me lo enseñó y posiblemente ni ella sabía que estaban ahí. Los otros días los encontré. Unos principios básicos, elementales, dirían por ahí, elemental, querido Watson, de lo que mi mamá me enseñó
para poder tener éxito en la vida. El éxito de un hombre o una mujer es hacer lo correcto en el tiempo correcto, agradar a Dios sobre todas las cosas, no haciendo distinción de personas y amando a todos, no juzgando a nadie. Cuando juzgamos, estamos fritos y sin manteca. Ahora, continúo con la clase. Las lenguas, oye, los veo muy calladitos, no dicen amén, están pensando, alaba a Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, o sea, yo puedo hablar idiomas, puedo hablar lenguas del cielo y no tengo amor, vengo a hacer puro ruido. Ahora, cada vez que hablamos en lenguas, estamos desatando ángeles a la atmósfera. Estamos desatando que el cielo venga a hacer acto de presencia en el lugar que yo me encuentro, a mi beneficio y a mi favor. Un derecho legal que tenemos. Dice, desatando ángeles a la atmósfera. Cuando hablamos en lenguas, los ángeles son activados para trabajar. Hablar en lenguas estimula la actividad angelical. Los ángeles están esperando, escucha bien, están esperando, ¿qué cosa? Pastor, ¿qué están esperando? Que hablemos en lenguas para comenzar a moverse conforme a nuestra declaración de lo que nosotros decretemos, establezcamos con nuestras palabras. Ahora, número 2. Las lenguas desconocidas. La Biblia dice que cuando hablamos en lenguas desconocidas, hablamos misterios. Lo estuve leyendo en 1 Corintios 14:2. Ahora, orar en lenguas desconocidas nos da acceso, diga conmigo, acceso inmediato al ámbito del espíritu y a los misterios de las lenguas. Cuando oramos en lenguas desconocidas, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Orar en lenguas es la oración perfecta. Usted y yo necesitamos continuamente de hablar en lenguas. ¿Alguien que diga amén? Ahora, escucha bien. ¿Cómo interpretar las lenguas? Porque hay personas que dicen, pastor, pero es que yo no entiendo. ¿Qué quiere decir? Es válida tu pregunta. Es válida. Yo también me la pregunté muchos años. Inclusive en 25 años que llevo sirviéndole a Dios, solamente en una ocasión he entendido una interpretación en lenguas. Pues yo le dije, Señor, yo le dije, Padre, permíteme, enséñame, dame ese privilegio, porque hay que anhelarlo, hay que ponerle demanda al cielo. Y le dije, Señor, yo quiero entender qué está hablando la gente cuando habla en lenguas. Y sabes que Dios me complació. Y ahorita te voy a tocar a nivel de testimonio eso que me sucedió. Basado a mi demanda al cielo como hijo de Dios de querer saber exactamente qué era lo que estaba hablando otra persona. Ahora, oye bien. ¿Cómo interpretar las lenguas? Cuando empiezas a orar en lenguas, algo que nunca había tenido viene a nuestra mente. Cuando oramos en lenguas, recibimos pensamientos que nunca hemos pensado. Estos pensamientos, en el momento que los recibimos, debemos declararlos en voz alta para llevarlos del espíritu a la naturaleza. Alaba a Dios ahora si te atreves. Ahora, en esa ocasión, yo recuerdo que alguien estaba hablando en lenguas y por segundos, fueron segundos, no fue todo, fue un lapso de lo que estaban hablando en lenguas. Escuché que dijo, porque yo soy, escucha bien, yo escuché así, claro, en mi idioma español. Es como cuando voy a tratar de, voy a intentar, para beneficio de todos. Es cuando tú vas a hablar, cuando tú oyes a alguien hablar de español, tú no piensas en español para contestar. Automáticamente salen las palabras. ¿Me explico? Lo mismo pasa en inglés. En inglés hay un lapso de nuestras vidas que nosotros oímos inglés cuando no habíamos hecho el crossover en la cabeza, habíamos hecho el clic, simplemente tratábamos de interpretar que la persona hablaba en inglés, lo traducíamos al español y luego traducíamos en español para hablar inglés en la respuesta, pero era muy largo el proceso. ¿Qué pasa ahora? Por lo menos a mí me pasó aquí en Sur Carolina que hice el clic del inglés. Ya yo no pienso
en español para contestar en inglés. Simplemente ¡pap! Sale. Pues así mismo pasa en las lenguas. Cuando yo escuché a alguien hablar en lenguas, yo escuché en mi idioma en español que decía, porque yo soy el Señor tu Dios, el que va al frente de ti abriendo caminos. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así de clarito. Entonces, el Señor complació mi petición de poder darme ese privilegio específicamente ese día. Ya no ha pasado otras veces. Pasó una sola vez en 25 años de que Él me dio la bendición de poder entender lo que estaba diciendo esta persona que hablaba en lenguas. Ahora, escucha bien, iglesia. Cuando nosotros hablamos en lenguas, van a venir en nuestro pensamiento frases en el idioma de preferencia que nosotros hablamos, y Dios nos va a estar dando la interpretación si a Él así quiere y así le place. Ahora, ¿cuál es la solución a los problemas diarios? Las lenguas son la solución a los problemas diarios. Hay muchas cosas que no cambiarán en nuestras vidas, ni se harán realidad, a menos que declaremos los misterios de Dios sobre ellos. Esto es una revelación lo que yo te estoy trayendo en este día. Esto es una revelación para que nosotros aprendamos. Mira, los misterios de Dios son como las llaves. Cuando yo veo mi llavero, yo sé qué llave prende el carro. Cuando yo veo mi llavero, yo sé cuál es la llave que abre la puerta de mi casa. Cuando yo veo mi llavero, yo sé cuál es la llave que abre la puerta de la iglesia. Cuando yo veo mi llavero, yo sé cuál es la llave que abre el local de mi trabajo. Y así sucesivamente pudiera decirte muchas cosas. Y así yo sé qué pasa contigo. Entonces, los misterios de Dios, y en específicamente hablar en lenguas, son misterios, son llaves, que son misterios que abren puertas, que cambian situaciones, que desatan bendición, que traen rompimiento, que traen liberación. Y por ahí si sigo no termino, ponle unas cuantas tú. Entonces quiere decir que cuando yo puedo visualizar y yo puedo ver los beneficios que tiene el hablar en lenguas, ¿por qué despreciar o no usar un beneficio que yo tengo como hijo del Dios Altísimo? Alaba la gloria. Entonces, hay muchas cosas que no cambiarán en nuestras vidas y otras que en realidad que ni se harán realidad a menos que nosotros usemos la llave correcta. Ahora, hay misterios que Dios quiere revelar sobre nuestra familia. Hay misterios que Dios quiere revelar sobre nuestro matrimonio. Hay misterios que Dios quiere revelar sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, negocios. Ahora, para los que no encontramos una solución. Ahora, cuando empezamos a orar en lenguas, Dios nos da la solución a todo esto. Empezamos en lenguas y terminamos escuchando en español o en inglés, dependiendo del idioma que usted hable. Ahora, ¿cómo desatar los misterios de Dios a través de las lenguas? Número 1, presentemos la petición al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Número 2, empecemos a orar en lenguas por la petición específica que estamos pidiendo. Y número 3, declaremos los pensamientos que vienen a su mente mientras oramos en lengua. Que el Señor añada bendición a esta revelación poderosa en cada uno de nosotros. Escucha, iglesia, amado, que te conectas con nosotros por primera vez, o usted que está por segunda, tercera vez, entendamos que los misterios de Dios son llaves que Dios nos entrega como hijos para poder abrir las puertas correctas para avanzar y llegar al próximo nivel de lo que Él quiere que nosotros hagamos como seres humanos. Tal vez tú dices en esta hora, pastor, yo entiendo un poquito de las lenguas. Al principio me asusté, no estaba seguro. Hay personas que
dicen, pastor, yo no he hablado en lenguas, pero sueñan que hablan en lenguas. Lo que pasa es que tienen miedo de hablar otro idioma que ellos no entienden y que tienen miedo que la gente le saquen la vuelta porque están hablando un idioma raro que no entienden. Escucha, esa es otra historia. Ahora, si tú estás escuchándome por primera vez y me estás visualizando y tú no estás seguro que si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Hay dos lugares donde el hombre o la mujer va: el cielo o el infierno. No hay lugar intermedio. Y tú dices, pastor, yo quiero estar seguro. Yo te digo, para ir al infierno, tú no tienes que hacer nada. Sigue como vas y vas directo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, para ir al cielo, lo único que todos debemos de hacer es recibir y confesar con nuestra boca a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Si tú eres esa persona, repite conmigo: Padre Celestial, en este día, yo confieso con mi boca que soy pecador y que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios el Padre le levantó de entre los muertos. Yo creo en mi corazón. Yo renuncio voluntariamente a todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi carne, y hago un nuevo pacto con Jesús, el Hijo de Dios. Si yo muriere hoy, al abrir mis ojos, yo estaré en tus brazos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, van a poner ahí en el en vivo, van a poner la información de nuestra iglesia para nosotros poder conectarte y poder darte un seguimiento para que tú entiendas y sepas cuál fue el paso que tú has hecho. En esta hora tú has pasado de ser, de estar en el reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora yo quiero que tú sepas y entiendas de una manera sobrenatural en esta hora. Escucha, que Dios te ama poderosamente, que Dios quiere de alguna forma u otra guiarte, darte instrucciones y darte las llaves para que tú puedas avanzar aquí en la vida. Yo soy el pastor Juan Rodríguez y con todo el corazón te bendigo con toda bendición del cielo. Yo desato sobre aquellas personas que todavía dicen, pastor, es que yo no he recibido ese don. Simplemente, si puedes, ahí donde estás, tú levanta tu manita y dis conmigo: Padre Celestial, yo recibo en esta hora el misterio de hablar en nuevas lenguas. Y pastor, tú dices, pastor, pero es que sigo hablando español, no hago nada. Escuche, empieza a adorar a Dios en tu idioma, español, inglés, en el idioma que tú te la adoras. Dile que lo amas, dile que lo necesitas, anhélalo y dile: Señor, yo quiero recibir ese don maravilloso en esta hora. Y tú verás cómo, porque yo no te las puedo enseñar, esto no es algo que se enseña, yo te puedo guiar cómo llegar a ese punto para que el Espíritu Santo mismo te cambie el idioma y puedas hablar en lenguas angelicales del cielo. Yo soy el pastor Juan Rodríguez, feliz y contento de compartir con todos ustedes en este día. Les bendigo con toda bendición y como dice en su palabra, que donde quiera que tú estés en esta noche, cuando te vayas a tu lugar de descanso, dice su palabra que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti, Jehová, vivo confiadamente. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Que la paz de Dios sea con todos. Amén. Comparte este link con alguien.